Aleluya, gloria a Dios. Bien, estamos una vez más aquí para exhortar la palabra del Señor. Hemos en estos días tocado temas maravillosos con respecto a lo que es el arrepentimiento. La semana pasada estuvimos hablando de salvación y creemos que también es importante tocar el día de hoy una palabra que también nos va a ayudar en este tiempo de problemas, de dificultades, y que nos va a llevar a lo que es específicamente a cómo Dios puede responder nuestra oración. Amén. También nosotros podemos vivir día a día, y como bien lo he dicho, todas estas predicaciones, todos estos videos, que es tiempo de buscar, es tiempo de estar día a día buscando la presencia del Señor, humillándonos y estando cada día buscando no solamente un anhelo para nosotros, una petición que vaya en respuesta a nuestras necesidades, sino también a lo que estamos viviendo en el mundo entero. Amén. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de tristeza. Sí, estamos viviendo tiempos de tristeza también. He sabido en estos días que ha fallecido mucha gente en el mundo por este problema, por esta enfermedad, por esta pandemia. Pero también es importante, amados, que podamos nosotros hablar y podamos también orar en la dirección correcta, cimentados y basados en la fe que es en Jesucristo el Señor, y también podamos creer de que vamos a recibir una respuesta positiva de parte de nuestro Padre en el nombre de Jesús. ¿Cómo debemos de pedir? ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de interceder? Etcétera. Voy a dar algunos puntos el día de hoy, cómo nosotros debemos de pedir en oración y qué es lo que el Señor va a hacer en nuestras oraciones, qué respuesta nos va a dar. Todas las promesas en Él son sí y todas las promesas en Él son amén. Vamos a ir entonces a la palabra, y como bien le decía hace un par de segundos, un par de minutos, cómo debemos de pedir, cómo debemos de interceder, y creamos y entendamos que Dios también va a responder las peticiones y las oraciones de sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a ir entonces primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para orar? Amén. ¿Cómo tenemos que ir en oración? Humillados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que ir con un corazón que a Dios le agrade. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre maravilloso, eterno Dios, poderoso, todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente Dios, en el nombre maravilloso de Jesucristo el Señor, estamos aquí delante de ti, pidiéndote que esta palabra sea, Señor, una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra de esperanza, la cual va a ser caída y va a llegar a nuestros corazones en este día, para que podamos, Señor, interceder, clamar y gemir en el nombre de Jesús, creyendo que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre maravilloso de Jesús será hecho. Muchas gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Punto número 1. Tenemos que decidir lo que queremos de Dios. Amén. Cómo debemos de pedir, cómo debemos interceder, pero sí tenemos que tener una decisión. Tenemos que ser realmente precisos, concisos, conforme a lo que queremos y cómo queremos que Dios nos dé una respuesta positiva a la petición, al clamor de lo cual tú estás haciendo. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra. Amén. Y por lo tanto, si yo le voy a clamar a Dios en el nombre de Jesús, voy a creer que la respuesta que va a ser dada a mi vida será una respuesta real, una respuesta que se va a ver fundamentada primero en cómo yo la solicito, cómo la pido, pero también cómo la recibo por fe. Y aquí nos vamos a ir a una definición que usted, yo sé que a lo mejor la sabe, y vamos a definir lo que es la palabra fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Nosotros en este momento, si le pedimos algo a Dios, no tenemos la certeza de que no vamos a ver la respuesta al tiro. Amén. Pero es la certeza de lo que se espera. Yo creo que le estoy pidiendo, lo que le estoy pidiendo al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Tendré una convicción de que lo que no veo es. Amén. Y así debería de ser
lo que nosotros o cómo nosotros deberíamos de pedirle al Padre en el nombre de Jesús, creyendo y sabiendo que nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús y que todo lo que yo le pida a Él en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, agradable, perfecta, es una voluntad que Dios la va a hacer perfecta, amén. Él no va a tener en nosotros, si estamos con un corazón agradable, en dudar de que la respuesta será, amén, y será hecha, amén, porque dice la palabra, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Pero también es importante ver cómo está tu corazón, cómo está tu vida espiritual, cómo está tu vida congregacional, cómo está tu vida en Cristo y cómo es los frutos que damos hacia el que nos está viendo, frutos de arrepentimiento, frutos de paz, frutos de gozo. Exteriormente, cómo estamos demostrando de que somos hijos de Dios. No se lo olvide, la voluntad de Dios es buena, perfecta y es agradable. Amén. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 6. Bien, decidamos cómo le vamos a pedir a Dios. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada. Aquí empezamos con el primer problemita. Tenemos que pedir con fe, creyendo que lo que le vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús será hecho, de que Él nos va a responder. Amén. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Entonces, primero que nada, tenemos que pedir con fe. Tenemos que pedir sin dudas de que lo que le estamos pidiendo no va a haber una respuesta. Sí, yo creo en el nombre de Jesús que tú me vas a responder. Amén. Conforme a la voluntad preciosa de Dios. Amén. Por eso es importante que en medio del problema, que en medio de la dificultad, también le demos gracias a Dios por lo que está sucediendo, por lo que estamos pasando, por la aflicción, por la tribulación y por todo lo que está acaeciendo en nuestras vidas, tanto personales, espirituales, familiares, sentimentales, laborales, etc. En todas las áreas tenemos que darle gracias a Dios porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ya definimos Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿no es cierto? Después, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Pero también nos vamos a encontrar con Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Bien, aquí nos encontramos con un tema que es muy importante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que darle crecimiento a nuestra fe. Todos nacimos con una medida de fe. No creyente o creyente, todos tenemos fe en algo. Nosotros los hijos de Dios creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y cuando le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, creemos que en su nombre Dios nos va a responder. Dios nos va a dar, por misericordia, por su amor, la respuesta a nuestra petición. Y también aquí somos llevados y guiados por el Espíritu Santo de Dios para dejar de pecar, para vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir agradable al corazón de Dios, para que la respuesta a nuestra petición sea dada. Y por eso es importante que nosotros tenemos que tener fe. Sin fe no tenemos ningún lugar con Dios. Y es imposible agradarlo, lo dice la palabra. Si yo no tengo fe en Dios, en alguien que no veo, evidentemente voy a ser como nada. Porque Dios es espíritu. Yo a Dios no lo veo, pero sé que Él está en mí. Yo sé que Él ha tenido cambios, ha hecho cambios en mi vida. Del momento que me convertí al Señor, que le recibí, que le abrí la puerta de mi corazón para que Él entrara y gobernara en mi vida, y ya pudiera decirle, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces ahí voy a tener un cambio de vida. Pero sin fe no tenemos ningún lugar con Dios, porque si estamos convertidos y no tenemos fe, es como que si no fuéramos nada. La fe no es algo que llegue por nuestra cuenta, ni es tampoco un nacimiento donde tenemos que estudiar. Yo le podría decir, léame este libro de fe. Y pues vamos a tener conocimiento a través de la palabra, porque la fe es un don de Dios. Y podemos leer un libro, podemos leer un estudio, etcétera, etcétera, pero si yo no busco al dador de la fe, evidentemente es como nada. ¿Amén? ¿Y por qué te digo que la fe es un don de Dios? Porque lo dice la palabra. Y porque un don de Dios es un regalo de Dios.
Y como dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. Aquí está hablando de la salvación. Usted y yo, cuando recibimos al Señor, por fe lo recibimos. No tuvimos necesidad que nos mostraran y nos dijeran, aquí está Dios, aquí está el Hijo y aquí está el Espíritu Santo. Lo creímos en ese momento por fe. Y entramos en un reino nuevo, tuvimos una nueva condición de vida, pasamos del reino de las tinieblas al reino de los cielos, y fue por fe, porque por gracia, en ese tiempo en el cual le recibimos, fuimos salvos, por medio de la fe. Amén. Yo cuando me convertí al Señor, me convertí porque escuché la palabra. Y la palabra de Dios es clara. Y la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. No porque la merecía, yo no merecía ser salvo. Pero sí, la fe que se me fue dada fue nada más que por gracia y por misericordia, según el santo plan y propósito de Dios para mi vida y para todos aquellos que le reciben. Por eso toda la gloria y toda la honra es de Dios Padre. Por eso toda la gloria y toda la honra es de Jesús. Amén. Y por eso nosotros nos vamos a encontrar que a través del tiempo, a través de generación en generación, y aquí quiero llevarlo a algunos ejemplos de hombres de fe. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Si usted lo lee completo el capítulo 11, se va a dar cuenta de algunos hombres que se ofrecieron en sacrificio y que hicieron situaciones, cosas, por fe. Vamos a ir nombrando algunos, aunque yo sé que cuando usted ahora está en su casa, va a abrir su Biblia y se va a dar cuenta del capítulo 11, lo que le voy a enseñar. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 4, por ejemplo, dice, por la fe de Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios más que Caín. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe de Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios más que Caín. Abel tuvo fe en Dios, tuvo fe en Jehová. Y por eso él le dio una ofrenda agradable, con olor fragante, más que su hermano Caín. Amén. También tenemos la fe de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7. Por la fe de Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Lo hizo por fe. Y también lo hizo por obediencia. Cuando nosotros oramos, también tenemos que ser obedientes. Cuando usted y yo oremos, entremos con acción de gracias, con alabanza, con gozo, con arrepentimiento, con humillación, diciéndole y reconociéndose que nada soy sin Él. Amén. Y aquí nos damos cuenta que Noé preparó un arca, fue obediente, se le dieron todas las instrucciones, Génesis capítulo 6, y él lo hizo. Pero él desconocía que en esa época iba a llover tanto como para poder ver esa arca que flotara, y aparte de todas las instrucciones, aquí también en el tema de la oración hay un tema de obediencia, hay un tema de humillación, de quebrantamiento. Dios busca corazones quebrantados, y eso es lo que tiene que manifestarse en nuestro clamor. Oración viene de oratoria, de conversar, de ir a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí, dice la palabra. Amén. Vamos a Hebreos 8, el capítulo 11, versículos 8 y 10, y el versículo 17 que también lo vamos a leer. Por la fe de Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Luego voluntariamente ofreció a su hijo. Fue obediente, pero por la fe de Abraham, él salió de su casa, dice la palabra, y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Luego voluntariamente ofreció a su hijo. Hasta cuando Jehová, Dios de los ejércitos, dijo no. Pero ¿qué es lo que vio Dios en Abraham? La fe, un hombre de fe. Y por eso es importante que nosotros nos entreguemos diariamente en su presencia, creyendo que Él está, creyendo que le hay,
que hay un Dios vivo, poderoso, grande, maravilloso, que Él lo hace absolutamente todo. Versículo 23 al 29. Por la fe de Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Nosotros nos damos cuenta que aquí hubieron hombres, tremendos hombres de Dios, que por fe le pidieron a Dios y Dios estaba con ellos. Por fe se conquistaron reinos. Amén. Si usted se va a Hebreos 11:32, seguimos en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos. Nosotros en este tiempo de dificultad, en este tiempo de problema, en este tiempo de pandemia, y como lo he dicho en otras predicaciones, en este tiempo en que estamos en la casa, en que vamos a estar orando, clamando, gimiendo, y vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor, haciendo cultos familiares, haciendo un devocional en la iglesia, hablando y predicando por teléfono, por WhatsApp, por Instagram, etcétera, etcétera, nosotros también podemos conquistar. Amén. Porque por fe se conquistaron reinos y nosotros pertenecemos al reino de los cielos, en donde nuestro capitán se llama Jehová, Dios de los ejércitos, y en donde Jesucristo el Señor está dándonos día a día una victoria, y en donde nos está guiando a través del Espíritu Santo para que nosotros también hagamos justicia. Y como dice la palabra, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aleluya, gloria al Señor, grandes hombres de Dios. Qué tremendo es la experiencia, mejor dicho, el testimonio, la enseñanza, el conocimiento, cuando Gedeón venció a un ejército muy grande. Será un tema de predicación, en donde nos vamos a dar cuenta, un hombre débil. Dios le habló, le mostró a través de señales que él iba a vencer e iba a ser libre a Israel por él. Y aquí nos damos cuenta que no es porque somos más fuertes o somos más débiles, es porque creemos y porque está cimentada nuestra fe en Jesucristo el Señor. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 17. Y aquí nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 28 habla de la resurrección de Jesucristo el Señor. Y dice así: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando Jesucristo el Señor resucitó, muchos le creyeron y muchos le adoraron, pero también algunos dudaron. Ahí tenemos el tema de Tomás. Tomás dudó que era Jesucristo, que había resucitado. Tuvo que meter el dedo en la llaga. Tuvo que ver sus manos, tuvo que ver sus pies. No hay que dudar en este tiempo, porque Dios es leal, Dios es fiel para con nosotros. Al igual los que son inconstantes, como lo leíamos en Santiago, algunos son como la onda del mar, están hoy día en sus caminos y mañana no. No debemos ser inestables en los caminos, tomar realmente las riendas de Dios y tomar el camino del Señor, no ser inciertos tampoco. ¿Y qué tiene que ver esto con la oración? No seamos inciertos en las oraciones cuando le pidamos a Dios, creamos al orar que sí tendremos una respuesta tremendamente positiva de parte del Señor. No dudemos. Esto nos va a llevar también a que le pidamos a Dios lo que necesitemos. Punto número 2. Pídele a Dios lo que necesites. Amén. Yo he escuchado a muchas personas que dicen: yo no le quiero pedir mucho a Dios porque lo voy a cansar. Él es Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es Dios todopoderoso. No hay nadie como Dios. Él es Dios de dioses. Él es Señor de señores, el alfa, el omega, el principio y el fin. Podríamos estar todo el día nombrando características de Dios. Amén. Pero mire lo que dice: pídele a Dios lo que necesites. Lo que usted quiera, lo que usted anhele, pídaselo a Dios. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, mire lo que dice aquí, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¡Aleluya! ¡Gloria al Rey! ¡Qué maravilloso es el Señor Jesucristo que le va a dar una respuesta! Este pasaje
denota que debemos de pedir y buscar y llamar siempre hasta en tiempos de dificultad. Esto es para el tiempo, aquí está hablando en presente. Si usted se da cuenta de lo que dice la palabra, dice, pedid y os dará. Buscad y hallaréis. Está hablando en presente. Está hablando para hoy, no para mañana. Hoy decídete, hoy oblígate a pedirle al Señor en el nombre de Jesús y dile, Señor, yo creo que tú me darás una respuesta. Yo creo en el nombre de Jesús, Padre, que tú me vas a bendecir con una respuesta. Porque las promesas en ti son sí y en ti son amén. Esto también demanda tener sólidas convicciones que tendrán a ti darte una respuesta positiva. Aunque Dios sepa nuestras necesidades, igual debemos de creer y confesárselas. Igual debemos de pedirle porque Dios lo sabe todo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Vamos a Salmos capítulo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aleluya, gloria al Rey. Aunque afligido yo y necesitado, estamos afligidos de este tiempo, estamos necesitados, estamos todos los días en nuestros hogares, hay a lo mejor una cuarentena, estamos encerrados en nuestros hogares, pero es tiempo de buscarle, es tiempo de clamar, es tiempo de decirle, Señor, yo creo en ti, Señor. Que tú, como mi libertador, como mi ayudador, como mi roca fuerte, como mi castillo, me vas a bendecir. Pero no te tardes, Señor. Lo dice el salmista en el capítulo 40, versículo 17. Crea que usted va a recibir su bendición. Créalo, créalo. No dude en que no va a recibir su bendición. Usted sí la va a recibir. Aleluya, gloria al Rey. ¿Qué es lo que queremos de todo esto? Queremos que usted sea un hombre de bendición. Amén. Bendiga a Dios todos los días. Bendígalo. Y crea que el Señor Dios Todopoderoso le hará a usted un hijo y una hija llena del poder de Dios, llena de fe. Crea que usted va a recibir la bendición. Punto número 3. No dudes en que la respuesta a tu oración será recibida. No dudes. No lo dudes. Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice así. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¡Wow! ¡Gloria al Rey! Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Gloria al Rey para siempre! Aquí nos estamos dando cuenta cuán maravilloso es Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, no es que yo me vaya a orar por el cerro La Campana y vaya a decirle, quítate y échate en el mar. Los montes son los problemas, son las tribulaciones, son las adversidades. Es una expresión que significa hacer algo extremadamente difícil e inclusive imposible, pero que Dios lo hará. Porque yo no puedo decirle al cerro La Campana, échate de ahí y quítate y ándate al mar. No va a pasar, no va a suceder. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que está demostrando? ¿Qué es lo que está enseñando cuando decimos quítate y échate? ¿Me entienden? Está diciendo que es una expresión significantemente es extremo difícil, pero no imposible. Amén. ¿Por qué? Porque eso viene siendo el problema. Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Cuando le está diciendo a este monte es que el problema usted lo tiene solucionado. Usted cree que ese problema ya tiene una respuesta. Y para ti no es un imposible. Aleluya, gloria al Rey. Creer y no dudar. La fe es la clave que liberta las bendiciones del cielo para enfrentar cualquier situación. Jesús les dijo, inclusive aquí nos vamos a dar cuenta que Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Gloria al Rey. Jesús le dijo, miren lo que dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Por eso la fe
es la clave de libertar bendiciones. Él quiere que tú y yo seamos llenos y llenos y llenos de bendiciones. Las cosas no van a suceder así como así. Porque inclusive la Biblia lo dice, que no andamos nosotros por vista, amén, sino que andamos por fe. Las cosas no van a suceder como que ya listo, oramos, pedimos. Nos hacen pensar primero, razonar. No mate la fe con la duda, con la incredulidad. Dios quiere bendecirte siempre, pero por favor, que no haya cabida en tu corazón para dudar. Pídele con fe. 2 Corintios 5:7 lo dice, porque por fe andamos, no por vista. No hagas nada por vista, pero sí por la fe en el Hijo de Dios. Amén. En este tiempo estamos afanados. En este tiempo queremos que todo esto se termine luego. Amén. Pero no estéis afanados, lo dice la palabra. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Eso es lo que dice la palabra, en toda oración y ruego. Dice con acción de gracias. Amén. Y que vuestros corazones y vuestros pensamientos sean en Cristo. Y por eso es importante que lo dice la palabra. Usted si va a su Biblia, Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, nos vamos a dar cuenta de lo que dice la palabra, que no tenemos que en este tiempo estar afanados. Pidámosle con fe, pidámosle con gozo, creyendo que Dios te dará la respuesta. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, que dice en aquel que por medio nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese es Jesucristo el Señor. Aleluya, gloria al Rey. ¿Qué es lo que quiere Dios de todo esto? También anhela que tú tengas búsqueda en la palabra para saber qué es lo que Dios quiere de ti. Punto número 4. Escudriña las Escrituras. También nos darán la respuesta apropiada a nuestros problemas. La palabra te dice que tú eres pecador. La palabra te dice que tú vas a ser bendecido. La palabra te enseña y te guía y te direcciona conforme al camino que Dios quiere para ti y que Dios quiere para mí. ¿Y qué es lo que dice la palabra en Josué capítulo 1, versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios para siempre! Nunca se apartará de tu boca este libro. Aquí está diciendo Josué. ¡Qué tremendo! ¡Gloria al Rey! Sino que de día y de noche meditarás en él. Porque ahí hay medicina. Porque en la palabra de Dios hay sanidad, hay restauración. No deis tregua a Jehová hasta cuando restablezca tu tierra. Isaías 64. Y aquí dice bien claro, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios nos alimenta, nos edifica, nos da crecimiento, nos da respuesta a nuestras vidas, nos da una respuesta espiritual tremenda. ¿Qué es lo que dice Santiago capítulo 5? Gloria al Rey, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros, unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aleluya, gloria a Dios. Inclusive el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí dice el versículo 15, y la oración de fe salvará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tremendo testimonio cuando estos dos amigos llevaban al paralítico para que Jesús lo sanara.
Y lo pasaron de pieza en pieza, de muro en muro. ¿Y cuánto tiempo lo estuvieron llevando para que el Señor Jesucristo solamente dijera, por tu fe has sido salvado? ¿A cuántos el Señor dijo, tus pecados han sido libertados? ¡Qué tremendo! Y aquí nos damos cuenta que la tierra en la cual estamos necesita de conocer. El hombre en este tiempo necesita de conocer quién es Jesucristo, el Señor, que murió por ti y que murió por mí. Dios hará conforme a lo que nosotros hemos hablado, el poder de las palabras. No nos olvidemos que Dios creó al mundo con palabras. Hágase la luz. Después separó las aguas, separó la noche del día, los animales de la tierra, los animales del mar. Y es por eso que yo quiero decirte que también nosotros tenemos poder en las palabras, en la confesión, en lo que confesamos, en lo que proclamamos, en lo que queremos que Dios haga con nosotros. Vamos a ir a Proverbios capítulo 6, versículo 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Por eso confesemos y digámosle, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, yo creo en ti que tú me bendecirás. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice la palabra. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús es el Hijo de Dios. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dale gloria a Dios para siempre. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. Y esta es vuestra victoria. Y esta es vuestra victoria, dice la palabra. Que ha vencido al mundo. Nuestra fe es la que da una tremenda victoria en nuestras vidas espirituales. Juan capítulo 15, versículo 7. Y por eso es importante permanecer. Estamos hablando de este punto de la palabra que tenemos que tener y que tenemos que leer lectura bíblica. Juan capítulo 5, 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La palabra de Dios es como un bálsamo al corazón. Aunque tenga dificultades, en medio de la prueba, en medio de la tribulación, lee la palabra de Dios. Y cree la palabra de Dios. Y que todas sus promesas son para nosotros. Como lo decía anteriormente, todas sus promesas en Él son sí y en Él son amén. Él nos ama, está interesado en que nos vaya bien. Él está interesado en ayudarnos a superar todos los problemas de este tiempo, todos los tiempos peligrosos. Él nos da lo mejor, nos da consuelo, nos da paz, nos da gozo. Él quiere que nosotros como hombres y ustedes como mujeres de Dios, como hijas e hijos de Dios, experimentemos cosas maravillosas, cosas gloriosas y que las podemos pedir en oración. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Rey. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 17 y 18. Pero las que no se ven son eternas, lo dice el versículo 18. Por eso tenemos que, en este tiempo, creer y ver lo que no es como que si fuese. En este tiempo hay enfermedad, hay pandemia, hay tribulación. Muchos están predicando por redes sociales, etcétera, etcétera. Se están comunicando pastores, evangelistas, maestros, apóstoles a través de las redes sociales. Hemos sido prudentes nosotros como iglesia en dejar de congregarnos. Damos testimonio,
Aunque a lo mejor no estamos prohibidos de congregarnos, pero estamos en nuestras casas, nos estamos comunicando, estamos orando, estamos clamando, nos estamos mandando mensajes por WhatsApp, estamos predicando por WhatsApp, porque las cosas que no se ven son eternas. Y creo en el nombre de Jesús que lo que ha de venir va a ser más grande que lo que ha pasado. El mundo va a cambiar, el mundo cristiano, el mundo evangélico, el mundo espiritual en nuestras vidas va a cambiar. Vamos a vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque todo esto tiene que acontecer antes que Jesucristo el Señor venga. ¿Cómo podemos gozarnos en tiempos difíciles? Una pregunta. ¿Qué hace posible guardar esa fe cuando estamos pasando pruebas como la que estamos viendo el día de hoy? Son las promesas alentadoras que Dios nos da en su palabra. La palabra de Dios nos da ánimo, nos da fortaleza. Si creemos a la palabra de Dios, tendremos siempre fuerzas en tiempos difíciles. En nuestra esperanza nunca se irá. Nunca se irá la esperanza que en Cristo vamos a ser bendecidos y que nos vamos a gozar en tiempos de aflicción, en tiempos de dificultad, en tiempos de temor. Echa fuera el temor. Saca el temor de tu vida, saca el miedo. Tenemos que tenerle temor reverente a Dios, al consumador, al autor de la vida eterna, el que va a darte la última palabra, dónde se va tu alma. Inclusive, como lo decía hace un rato, Romanos 10, versículo 17, la palabra de Dios es y debe ser escuchada por fe, porque la fe es el oír la palabra de Dios. Usted no debe de dejar de lado la palabra de Dios. En tu corazón, dice la palabra, Salmos 9 y 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Búscale a través de su palabra. Yo sé que tendrás respuesta, porque tú, amado Dios, no responderás. Porque en ti, Jehová, he esperado. Tú eres Jehová, Dios mío, tú me responderás. Y esto sale en Salmos 38, 15. Jehová, en ti he esperado, y yo sé que tú me responderás. Por eso es importante que nosotros entendamos de que Dios va a querer siempre que tú vivas una vida en Cristo. Si creemos que nosotros te vamos a tener respuesta, vamos a la palabra del Señor. Por eso es importante que podamos entender, iglesia amada, que podamos entender a todos que están escuchando, de que tenemos que decidirnos, tenemos que pedirle a Dios lo que queramos. Decídete, no tengas duda, no tengas miedo. Como te decía al principio, la fe es un don, es un regalo de Dios. Y por eso también la fe nos va a hacer conquistar reinos, nos va a hacer conquistar en medio del problema, la gran tribulación, el problema que tengamos va a ser sacado de nuestras vidas. La tribulación. Pidámosle al Señor. Tenemos necesidad. Él tiene que tener en nosotros y Él se manifiesta en nosotros, con misericordia. Crea que Dios está. Porque como bien lo decía hace un rato, si no creyéremos en lo que va a entregarnos el Señor, viviremos de duda en duda, de derrota en derrota. No dudes, por favor, no dudes. Repito Marcos capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No mates la fe con la incredulidad. Las cosas no van a suceder así como así tan rápidamente. Estamos pasando un tiempo difícil. Y puede que sea así como Dios también lo quite. Así como también lo saque. Pero delante de Dios, delante de nuestro Padre amado, ora y clama y gime en el nombre de Jesús. Usted sea un intercesor. Usted sea un intercesor. Y busque y aprenda de la palabra. Por eso los hombres de fe, como por ejemplo, nos damos cuenta en Gedeón, fue a la guerra. Eran miles los que iban a batallar con él. Y él fue solamente con 300. Y los que el Señor Dios Todopoderoso permitió que fueran. Él conoce nuestros corazones.
Y tuvo una tremenda victoria Gedeón. Una tremenda victoria. Porque le creyó a Dios. Aunque le pidió pruebas a Dios, como le decía hace un rato. Le pidió señales. Pero en medio de ese problema, en medio de la tribulación que estamos viviendo, en medio de la adversidad, créele fehacientemente a Dios. Dios hará conforme a lo que tú hablas, a lo que tú proclamas, a lo que tú confiesas, a lo que tú declaras. Y vamos a ir terminando con Números, capítulo 14, versículo 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que lo busquemos día y noche. Día y noche, día y noche. Búscale. Te insto en este tiempo, como bien dice la palabra, que prediques a tiempo y afuera de tiempo. Y que no ceses de orar. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Si creemos también en la palabra de Dios, también habrá una respuesta. ¿Qué hace imposible que leas la palabra de Dios? La televisión, los deleites. En este tiempo no te preocupes de muchas cosas. Busca a Dios. En el tiempo sin pandemia, fútbol, eventos, etc. Conciertos, fiestas. Pero en este tiempo es tiempo de buscar. Y tenlo por seguro que las promesas de Dios en un tiempo que ha de venir con gozo, con alegría, serán tremendamente de bendición. Tendremos siempre fuerzas en tiempos de debilidad. Y nuestra fuerza está cimentada en Jesucristo el Señor. A orar, iglesia. A orar, iglesia. Impactemos al mundo con oración, con ayuno, con lectura de la palabra. Hagamos el bien, derrotemos el mal. En este tiempo tenemos muchas cosas que aún no se han suscitado en el tiempo de Dios. Y muchas cosas vendrán. Vamos a ser perseguidos, vituperados. Como dice la palabra en Lucas 21, seremos llevados a la cárcel por causa de su nombre, Jesucristo el Señor. Pero persevera. Sé constante, no te apartes del redil. Y aquellos que están pasando problemas y tribulaciones en esta hora, oramos por ellos. Oramos por este mundo que está pasando tribulación. Oramos por lo que está sucediendo en nuestro territorio nacional, en nuestro Chile. Hace muchos años atrás, un ministro de alabanza dijo, Chile es para Cristo. Yo aún lo creo, porque hay muchos Gedeones que aún estamos, que tenemos que seguir clamando, que tenemos que seguir guerreando y no le demos cabida al diablo para que gane esta batalla. Miles, millones de almas tienen que irse al cielo en el arrebatamiento. Les bendigo y creo que el Señor ha hablado en nuestras vidas, a orar, a clamar, a gemir, porque hay mucho trabajo que tenemos que hacer aún. Les bendigo. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, por tu gran misericordia. Bendigo en el nombre de Jesús a todos los que están viendo este video. Les bendigo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Que Jesucristo el Señor sea con ustedes. Les guarde, les proteja, les cubra y en el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén. Hasta una nueva y próxima oportunidad. Amén. Gloria a Dios.